Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días para todas y todos en este tiempo tan particular de la historia y la economía colombiana. Hoy tenemos un programa de análisis referido al tema de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, la tercera reforma de esta administración, programa de análisis que hemos denominado Ley de Solidaridad. ¿Con quién? Entonces, para esto tenemos dos invitados muy especiales, el profesor Ricardo Bonilla y Jaime López de Mesa. Para ambos, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Edgar. Buenos días al profesor Bonilla. Buenos días, Edgar y Jaime. ¿Cómo están? Gusto estar aquí. Vale, muy bien. Antes El programa no se llama Ley D. Ese fue el nombre que le puso el gobierno a esa supuesta ley de solidaridad. Sí, solidaridad. ¿Para quién, no? Exacto, exacto. Por eso el programa así lo llamamos. Es una pregunta de solidaridad. ¿Con quién, no? Ok. Exacto. Muy bien. Entonces, para iniciar, quiero hacer un comentario acerca de nuestros invitados. El profesor Ricardo Bonilla González es economista con especialización en teoría económica en la Universidad Nacional y también tiene una especialización en empresas multinacionales andinas de la Escuela Empresarial Andina del Convenio Andrés Bello. También es magíster en Economía Internacional y Cambio Mundial de la Universidad Rennes I de Francia. Docente, investigador, consultor de amplia trayectoria en temas internacionales, de coyuntura socioeconómica, empleo, bueno, una amplia trayectoria del profesor Bonilla. Fue secretario de Hacienda de Bogotá y es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. De nuevo, profesor Bonilla, muchas gracias. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, un gusto estar aquí. Saludos, Edgar, Jaime. Profesor, buenos días. Y nuestro redactor económico, Jaime López de Mesa, economista, magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ciencia Política de la Universidad de Salerno, candidato a doctor en Filosofía. Jaime también una amplia trayectoria, investigador, consultor, internacionalista, fue decano del programa de Economía de la Universidad Piloto de Colombia. Y bueno, Jaime, de nuevo, muchas gracias por apoyarnos, por estar con nosotros en este proyecto de Equira Medios y bienvenido. Gracias, Edgar. ¿Empezamos entonces? Sí, iniciamos, Jaime, pero antes un saludo y un agradecimiento muy especial a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, a María Teresa Velázquez por el apoyo en la realización de este programa. Y Jaime, te cedo la palabra. Muchas gracias. Profesor Bonilla, de nuevo, mil gracias por estar acá. Es un gusto estar con mis profesores. Iba a decir mis viejos profesores, pero me asusto y lo asusto un poco, Ricardo. Pero ya hace mucho rato fue mi profesor. Y bueno, es un gusto estar con ustedes, todo con una persona que, como la que más conoce el tema tributario en Colombia, que es el tema que nos concita hoy a propósito de la reforma que ha propuesto el gobierno. Una pregunta inicial, profesor, obligatoria es, pues vamos de reforma en reforma, lo sabe el país. Solo en este gobierno esta es la tercera reforma que presenta, por no hablar de todas las que vienen seguidas. Siempre son reformas enmarcadas en una estructura impositiva inequitativa, una estructura muy desigual que le carga los impuestos a los que menos recursos tienen, ¿sí? ¿Cómo usted ve esta reforma en el conjunto de la reforma? Porque plantea también unos ciertos paliativos que parecen más bien dulcecitos para endulzar una reforma muy dura. ¿Qué piensa usted, profesor, con su largo conocimiento en esto? Bueno, llevamos 15 reformas en un periodo de 30 años. Todas han llegado desde el gobierno con el nombre de que esa sí es la reforma estructural. Todas han entrado al Congreso con el supuesto de que allí no se va a modificar. Y todas han salido totalmente distorsionadas. Ni siquiera siempre con los propósitos, cumpliendo los propósitos del gobierno, pero al final sacando una reforma. ¿Por qué?
porque detrás de toda propuesta de reforma aparece primero las negociaciones del gobierno con sus socios de gobierno, con los que tengan cooptado el gobierno del momento, gremios, grupos económicos, etcétera. Y después en el Congreso con todo el lobby que se va generando en términos de que todo congresista que finalmente le va a dar el sí a esa reforma va detrás de un caramelo. Entonces toda reforma termina con caramelos allá en el Congreso y salen muchas cosas que terminan siendo la maraña de exenciones y beneficios que hoy tiene el Estatuto Tributario. Pero además, esta tiene otro propósito. A nombre de que va a haber un ingreso solidario, está preguntando, ¿y de dónde lo vamos a financiar? Y diciendo que con el ingreso solidario se va a atacar y a disminuir la pobreza. Eso no es cierto. Ya profundizamos en ese tema, profesor, que es creo que de los más importantes precisamente, ¿sí? Para llegar allá quisiera plantearle lo siguiente, profesor, ¿cómo ve la idea de eliminar la categoría de bienes exentos del IVA, entre ellos a los servicios públicos, colocar un IVA del 19% para servicios públicos de estratos 4, 5 y 6, más además incrementar el impuesto del IVA a la gasolina del 5 al 19%? Es decir, es un paquete en el IVA que demuestra esa estructura regresiva, ¿no?, basada en impuestos indirectos, que es característica de este tipo de modelos tributarios. ¿Usted cómo ve factible eso? ¿Qué impacto va a tener? ¿Cómo lo percibe con su experiencia, profesor? Bueno, curiosamente en esta reforma el impuesto al valor agregado tiene una menor expectativa de recaudo que en todas las anteriores. En esta ocasión aspiran a recaudar 7 billones de pesos con el IVA y 16 billones con el impuesto de renta de personas naturales. Entonces, de esos 7 billones, el grueso está en el tránsito de bienes exentos a bienes excluidos. ¿Qué es lo que realmente está buscando el gobierno? Quitarse de encima un problema que tiene la DIAN. La DIAN tiene un problema desde hace rato, que forma parte de los intrínculos de las dificultades administrativas, que es que está llena de solicitudes de devolución. El IVA exento quiere decir que el producto está grabado con cero, pero los IVAs pagados por insumos y materias primas son objeto de devolución y quien lo devuelve es la DIAN. Bueno, la DIAN está lleno de eso y esa área se ha convertido en un fortín de problemas administrativos y problemas incluso de corrupción. La DIAN quiere quitarse de encima de esa cosa. ¿Qué mejor momento que este? Pasándolo a excluidos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el producto es excluido, técnicamente también está graduado con cero. Es decir, no hay IVA. Pero, el pero es el IVA pagado por insumos y por materias primas, en el caso de que quedar excluido, no hay quien lo devuelva. Al no haber quien lo devuelva, ¿qué van a hacer los productores que pagaron ese IVA? Pues solamente le queda una alternativa, incluirlo en el costo. Entonces, al pasar de exento a excluido, no hay IVA, pero se incrementa en el costo de los productos por efecto del IVA pagado por insumos y materias primas. Esto es un encarecimiento. Sí se resuelve un problema de la DIAN, pero es que la DIAN busca resolverlo trasladándole el problema al resto de colombianos. De acuerdo. A lo que se suma, profesor, y aquí va mi siguiente pregunta y reflexión, disminuir la tarifa del impuesto a la renta a las grandes empresas, ¿no? A eso se le suma ese tema, ¿no? Que muestra la inequidad del proceso, ¿verdad? Sigue planteando reducir la tarifa del impuesto de renta corporativo, pero sin resolver los problemas técnicos que hay detrás, que es la maraña del estatuto tributario, en donde están las exenciones y beneficios. Algunas exenciones y algunos beneficios se van a nombre de bajar la tarifa, pero el grueso de exenciones y beneficios no se van. Y lo más importante, no se resuelve el tema de cómo usted contablemente regula la base gravable. ¿Qué significa esto?
que van a quitar una serie de beneficios, pero no se van las hoteleras, no se van las de zona franca, no se van las de seguridad, las de contratos de estabilidad jurídica, todo eso sigue. Es decir, no se resuelve por ahí nada. Pero no se resuelve, segundo tema, el manejo contable. ¿Qué significa esto? Que no le está diciendo a las empresas que claramente en la contabilidad lo único que puede ir sea lo que está relacionado con el objeto del negocio. Hoy las empresas meten de todo. Eso es un árbol de Navidad. Mete en los gastos cantidades de cosas que no tienen nada que ver con el objeto del negocio. Pero además tiene activos que tampoco tienen nada que ver con el objeto del negocio. Y esos activos que no tienen nada que ver con el objeto del negocio son todos improductivos y que en verdad son de las personas naturales, accionistas, propietarios, ejecutivos, etcétera, a las cuales las empresas les cubren todos los gastos y por eso los altos ingresos de personas naturales no pagan la renta que deberían pagar, porque buena parte está asumida en la empresa. Pero para la empresa eso es un doble beneficio, porque los paga, pero además los descuenta de la base gravable, y esa es la razón por la cual una tasa nominal del 33% es una tasa efectiva del 12 o del 15%. Reduce tal grado la base gravable que se lo va a seguir reduciendo, le sigue bajando la tarifa nominal, pero el problema de abajo, que es la tasa efectiva, esa no sube. Y el problema de la inequidad en Colombia es cómo hacemos para que suba la tasa efectiva de las personas jurídicas y traslade activos y gastos de los accionistas y ejecutivos a las personas naturales para que las personas naturales declaren en su patrimonio y en su renta lo que verdaderamente tienen. Eso se refleja en un problema que demostró un estudio, profesor, y es que cuando hay reformas tributarias en países europeos, normalmente después de la reforma disminuye el coeficiente de Gini, es decir, mejora la distribución del ingreso, incluso en algunos casos hasta en 15 o 20 puntos. En Colombia, cuando nos va bien con la reforma, se mantiene el inequitativo coeficiente de Gini de Colombia, que es muy alto, ¿no? Entonces ahí es donde se refleja esa inequidad, ¿verdad? Sí, efectivamente, en Colombia el Gini antes de impuestos y después de impuestos y de gasto público permanece prácticamente igual. Se mueve 2 puntos. En Europa se mueve hasta 20 puntos en algunos países. 10 puntos con la estructura tributaria y 10 puntos con la estructura del gasto. En Colombia no se resuelve. En este proyecto de reforma, lo que identificó Juanita Londoño sí lo están atacando. ¿Qué fue lo que identificó Juanita Londoño? Que las personas de altos ingresos, de ingresos laborales, tienen una exención muy alta por créditos hipotecarios y por aportes voluntarios en pensiones. Eso lo están bajando, lo están reduciendo, pero está atacando a las personas de salarios altos, pero no a las de ingresos de capital alto. Las de ingresos de capital no las está tocando. Y el problema real en Colombia es que el único sector de trabajadores que está siendo tocado, que ha sido tocado en todas las reformas, es el sector de trabajadores asalariados, el sector de rentas de trabajo. Pero quienes tienen rentas de capital no han sido tocados, ni siquiera se busca cómo identificar esas rentas de capital. Entonces, ¿qué pasa con los grandes propietarios? Los propietarios de muchas propiedades que las tienen arrendadas y que su ingreso principal son arriendos. ¿Qué pasa con los dividendos? Y los dividendos, aquí en esta reforma dice que le va a subir la tasa del 10 al 15, pero los únicos que van a pagar impuesto de dividendos son las personas naturales, no lo pagan las personas jurídicas. Y entonces esta situación ya se identificó en la reforma anterior y toda persona natural que recibe dividendos, que pagaría por ellos, simplemente los traslada a una SAS. En el momento que lo traslada a una SAS, se vuelve tasa cero. Sí, a una empresa. Paga. Los pasa a una empresa. Exactamente. Entonces, los mecanismos para evadir, eso ya existen. Y esta reforma no hace nada de eso. Ajá. En ese orden de ideas, profesor, ¿cómo entender una reforma que en medio de una crisis como la que vivimos, que hay que decirlo, el COVID ha incrementado, ha acentuado la crisis, pero la crisis ya venía. La crisis tributaria en Colombia viene desde hace mucho rato, ¿no es cierto? La economía ya venía mal antes del COVID.
¿cómo entender esto que va a disminuir la capacidad de compra de los colombianos? A eso, todo lo que hemos mencionado, se le debe sumar, por ejemplo, que se grabarán las pensiones, ¿no? A partir de 4.800.000 pesos, las pensiones que ganen eso, van a subirle las pensiones, van a ponerle un IVA allí. Entonces, ¿cómo entender una reforma que se supone va a incentivar la economía con políticas que son exactamente lo contrario, que afectan la capacidad de compra? Usted ha mencionado muy bien, aquí se afecta a eso, sustancialmente la reforma ataca al bolsillo de la clase media, la denominada clase media, ¿cierto? Estrato 4 sobre todo. ¿Cómo ve usted eso? No, a mí me parece que hay una contradicción intrínseca en esta reforma. Sí, el tema neurálgico es que este gobierno, empezando, llevó una reforma tributaria para reducir la tasa de las deudas. Siguió la doctrina de Trump, que es, va a quitarle impuestos a los empresarios y aquí se va a generar empleo, riqueza, miel para todos. No hubo ni empleo, ni riqueza, ni miel para todos, solo hubo miel para unos. Y esos unos todavía la van a seguir disfrutando porque esta reforma no los va a tocar. ¿Qué mejor reforma sería en este momento que derogaran la reforma aprobada en el 2018? Si derogan la reforma aprobada en el 2018, entonces no va a haber ni devolución de IVA de bienes de capital, ni va a haber reconocimiento del impuesto de ICA pagado, ni va a haber otras deducciones, y entonces el gobierno comenzaría a recibir una plata que hoy está dejando de recibir, simplemente porque esa reforma abrió un hueco fiscal que este gobierno no ha querido reconocer. Y para tapar ese hueco fiscal, más el hueco del COVID, entonces lo plantea en términos de ese IVA, pasando de exentos a excluidos, más algunos productos al 19, y en renta, sobre todo, actuar sobre el impuesto de renta de personas naturales. Es que el impuesto de renta de personas naturales aspira a recaudar 16 billones de pesos. Eso es lo que dejó de recibir en la reforma del 2018. Ese fue el hueco que abrió, pero se lo abrió con las personas, con el impuesto de renta de personas jurídicas. Hoy no lo cierra con las personas jurídicas, se lo traslada a las personas naturales, pero no a las de altos ingresos, sino a las de ingresos medios y bajos. Entonces, ojo, en el 2022 entraría a declarar que tiene un ingreso mensual de 2,5 millones, a declarar y pagar con una renta líquida de 2,5 millones mensual. Pero en el 2023 esa renta líquida agravable baja a 1.800.000. Es decir, sigue bajando, si sale aprobado como está, sigue bajando en términos de que amplía la base gravable del número de contribuyentes, pero los amplía hacia abajo y no resuelve los problemas de arriba. Que no tiene esta reforma, esta propuesta de reforma, nada para realmente resolver los problemas de las rentas de capital y de las personas naturales de altos ingresos para que declaren efectivamente su patrimonio y declaren efectivamente los ingresos que tienen. Los que hoy figuran como gastos de las empresas, pero no entra como ingreso de las personas naturales. Sí, en otras palabras, los ganadores de esta reforma son, entre ellos, como usted lo menciona, profesor, pues los que detentan grandes rentas de capital que las trasladan a las SAS, ¿no? Los que las trasladan a las SAS o simplemente los que la tienen bajo la figura de holding, que es simplemente el pago de dividendos de una empresa que se lo pasa a otra. Y entonces las holding, ahí es donde más se mueve el tema de los dividendos, y aquellos en los cuales el pago de dividendos no figura como tal, sino figura como pago en acciones o como pago en especie, otros tipos de cosas que no son declarables. Entonces, buena parte de las personas de altos ingresos les aparecen unos ingresos que son no constitutivos de renta. Esos ingresos no constitutivos de renta no están eliminados aquí. Sin embargo, la comisión de expertos internacional, esa que trajeron de Canadá, lo primero que le dijo al gobierno fue, esos ingresos sí constituyen renta. Sí, que también lo ha hecho la comisión de la que usted hizo parte, ¿no, profesor? Sí, pero esta comisión fue todavía más explícita en ese tema, para decirle, oiga, esos ingresos que hoy son no constitutivos de renta, sí constituyen renta, tienen que declarar sobre ellos.
Sí, y que entre otras cosas es también un llamado de atención que hace el propio Fondo Monetario Internacional en el último informe sobre Colombia, ¿no? Hasta el propio Fondo Monetario que ha impulsado este tipo de reformas, digamos, pone un freno, ¿no? Pone un límite a eso y sin embargo, pues el gobierno nacional sigue a contravía incluso de eso, ¿no? Una pregunta que se me presenta acá detrás de esto, profesor, es que se da como caramelo el tema el aporte solidario, ¿no? Pero inicialmente se quitan subsidios a la energía y al gas y se dice que se le van a pasar a estas personas. ¿Usted ve eso realista? ¿Realmente eso hay controles? ¿Eso se puede hacer realmente? ¿O es un simple caramelo para distraer el asunto? Pues es el elemento distractor de esta propuesta de reforma, el que va a haber un ingreso solidario. En Colombia ha habido una discusión de por qué es necesaria una renta básica y para construir una renta básica, por qué es necesario unificar una serie de subsidios dispersos. El gobierno lo que hizo fue retomar esa idea de unificar subsidios dispersos, pero poner un ingreso solidario que está muy por debajo de la propuesta que un grupo de congresistas ha presentado como de renta básica. Y entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Una mentira total. Hoy existe Familias en Acción, hoy existe Jóvenes en Acción, hoy existe Colombia Mayor, existe eso. Y en la pandemia se creó el ingreso solidario hasta 160.000 pesos. Bueno, ¿qué es lo que le está diciendo esto? Que si aprueba a la población en pobreza extrema, le pasarían a un hogar de una persona 80.000 pesos mensuales. Y con esto además reúne la devolución del IVA, es decir, reúne todo. Entonces, si uno suma lo que hoy es Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, devolución de IVA y estos otros subsidios que están incorporados aquí, resulta que es mayor lo que hoy se da que lo que aparece en la reforma para entregar. Es un reemplazo mentiroso. Le reduce lo que va a recibir la gente. Incluso algún congresista demostró que cada uno de esos rubros de lo que ha dado el gobierno en muchas ocasiones no alcanza a cubrir el costo de la casa en que vive el ministro de Hacienda. O sea, para demostrar lo limitados que son esos subsidios en la práctica. Usted lo acaba de mencionar, que darían 80.000 pesos de subsidio a una familia que pues es un ingreso ridículo, verdaderamente muy por debajo de lo que se ha planteado como una renta básica en el país, que yo creo que ese debate vale la pena retomarlo y de pronto hacer otra reunión con usted, profesor, y trabajar cómo financiar una renta básica, porque es un debate que se ha enfriado y que yo creo que el gobierno, el país tiene que volverlo a retomar dadas estas circunstancias, ¿sí? Profesor, el ministro ha argumentado que Colombia, a diferencia de la tendencia que se observa a nivel mundial, tiene una carga tributaria en materia de impuestos a la renta que está en mayor proporción sobre las empresas. ¿Eso es cierto? ¿Usted lo ve cierto? ¿Es válido ese argumento? Sí, ese argumento es válido, es totalmente cierto. Pero la pregunta es, ¿y eso por qué sucede? En Europa, que la proporción es a la inversa, es decir, la proporción es en el impuesto de renta. En Europa, las personas naturales entregan el 75% del recaudo del impuesto de renta y las empresas jurídicas el 25%. Una proporción de 3-1. En Colombia y en América Latina en general es al revés. Las personas jurídicas entregan más que las personas naturales y en Colombia es extremo, porque las personas jurídicas entregan el 90% y las naturales el 10%. Entonces, el interrogante es ¿por qué? En Europa existe claramente separado el manejo de las propiedades y activos de las empresas de los de las personas naturales. La persona jurídica no es propietaria del sitio de vivienda de la persona natural, entre otras cosas, porque es claramente identificable. Es la persona natural la que vive en esa casa o apartamento, no es la persona jurídica. En Europa esa situación está perfectamente identificada y separada. Los activos que mantienen las empresas son los que corresponden efectivamente al negocio. Y los costos que se incorporan son exclusivamente los derivados del negocio, no otros. No se mete el arbolito de Navidad en los costos para reducir la base gradable.
Por esa razón, claramente las personas naturales en Europa están identificadas en sus activos, en su riqueza, en su patrimonio y en sus ingresos para tener un impuesto de renta mayor. Pero además, la tarifa del impuesto de renta de personas naturales es progresivo. Sí. Y progresivo quiere decir que entre más alto sea el ingreso, más alta es la tarifa. En el impuesto de renta de personas jurídicas, la tarifa es plana. Ahí no hay progresividad, simplemente la empresa paga lo mismo, 30, 15, 20, lo que sea. De hecho, Pero en incluso en ese Europa, sentido, profesor, la sería tarifa regresivo, de las perdón, personas jurídicas es más baja. claro, en ese sentido, profe, sería regresivo porque en tanto recibe más ingresos, sigue pagando igual que uno que recibe menos ingresos, ¿verdad? Entonces no es equitativo, no es una estructura tributaria progresiva en ese sentido. Sí, la estructura progresiva implica que las tarifas marginales, en la medida que el ingreso sube, sean más altas. Son más altas, claro, sí. Bueno, profesor, un elemento que tiene la reforma es evidentemente señalar que es, digamos, el manejo de lo que desde la política podría hablarse de la necropolítica, ¿no? Manejar el catastrofismo, que si no se aprueba, entonces el país está quebrado, que el país no tiene recursos sino para unos meses. Eso, usted que ha sido un administrador de los recursos públicos con larga trayectoria, como fue que secretario de Hacienda, pues lo primero que uno pensaría, y entonces, ¿qué ha hecho el ministro? ¿Por qué dice eso? O sea, ¿cuál ha sido su función? ¿No le parece que eso refleja una incapacidad administrativa del mismo gobierno? Aquí lo que hay es otro problema. El gobierno ha salido a decir que ha gastado montones de plata, más de 100 billones, 117 billones, llegó a decir alguna vez, en resolver los temas de la pandemia. Y la pregunta es, ¿a dónde fueron a dar esos 117 billones si la gente no los ha recibido? No, no tenemos ni vacunas todavía, pues. Y las cuentas que ha hecho el Observatorio Fiscal de la Javeriana dice que a duras penas, si acaso, habríamos utilizado 2 puntos del PIB para entregar subsidios de ingreso solidario, del PAEP, que es el apoyo a las empresas en la nómina, y muy pocas cosas más los gastos en el sistema de salud, donde no hay vacuna efectivamente. El interrogante es, ¿dónde está toda esa plata que dice? Las cuentas no dan, no cuadran. Y entonces, si se gastaron 117 billones, por supuesto, como no había recaudo, lo que hicieron fue endeudarse. Y ese endeudamiento, ¿qué significa? Que se endeudaron afuera y se endeudaron adentro. Entonces, los fondos de pensiones andan diciendo que este año les fue mejor que nunca. Pues claro, le prestaron plata al gobierno, le compraron test y el gobierno juiciosamente les está pagando los rendimientos. Entonces, aquí hay un tema de manejo preciso. No se sabe en qué se gastaron la plata y ahora le están diciendo, no tenemos con qué pagar, pero saquen la cuenta. ¿Cuánto es lo que le ha llegado a la gente por ingreso solidario? ¿Cuánto es lo que le va a llegar? Y eso no llega a los 5 billones de pesos. Entonces, ¿de dónde están los 117 billones? Ahí Además, está la discusión. claro, además, profesor, con un manejo de esos recursos que pasan libremente a través del sector financiero y como vimos el año pasado, parte de esos recursos del sector financiero, algo así como 11 millones, se quedó en el mismo sector financiero para repartir dividendos. O sea, no hay un control sobre cómo se manejan los pocos recursos, muy pocos, como usted menciona, que se han distribuido. Entonces quedan en manos de los que ya tienen mucho dinero, como los dueños de los bancos. Ese, digamos, sería un aspecto adicional sobre esta reforma. ¿Cómo controlar si es que funcionan esos? Por ejemplo, siempre un argumento que usted ya mencionó y que quisiera que retomáramos, es un argumento para sustentar estas reformas es que entre menos impuestos paguen las empresas, más empleo van a crear. Históricamente eso no se ha visto, históricamente no se ha visto, pero se sigue argumentando eso. ¿Hay una falta de control o no sobre el manejo impositivo que hace el país? Pues digamos que aquí en Colombia lo que no existe es una absoluta veeduría fiscal.
en el sentido en el cual el Congreso no es el que le hace veeduría al gobierno y las Contralorías no están examinando exactamente qué hay. Se sabe que hay unos problemas administrativos en la DIAN y que parte de la modernización que se requiere allá es contratar más gente y dotarla de instrumentos tecnológicos suficientes para que se pueda manejar. Entre otras cosas, si van a incorporar más personas a la declaración del impuesto de renta, personas naturales, el gran interrogante es, ¿la DIAN cómo va a recibir eso? ¿Y cómo va a simplificar el formulario para que no se le vuelva un dolor de cabeza a los declarantes? Porque hoy usted se lo baja a personas de 2,5 millones, pero esa persona, ¿cómo va a hacer la declaración sin contratar un contador? Sí, de acuerdo. Pues, le va a pagar más al contador que lo que le va a pagar al El Estado en gobierno. impuestos. Sí. Si eso Profesor, no se simplifica, que son las cosas que hay que hacer. Entonces, hay muchas cosas para modernizar tecnológicamente la DIAN. profesor, una pregunta corta para una respuesta corta y cerrar agradeciéndole de nuevo su tiempo y su conocimiento. En un año preelectoral como este, cuando la reforma tributaria, si se aprobara, va a funcionar en un año electoral como el próximo, ¿usted le ve futuro a esa reforma? No, esa reforma está prácticamente casi que hundida. Sí es cierto que, que varios de los partidos de la coalición de gobierno no están dispuestos a quemarse, porque ya una encuesta, la de Inbamer, y una doble encuesta, la de Caballero, ya dijo y mostró que la gente no está dispuesta a votar y a apoyar a los partidos que aprueben esta reforma. Entonces ya ahí los liberales, los de Cambio Radical y los de la U ya todos están diciendo que no la van a votar, pero falta que salga la mermelada. Sí. Entonces toda reforma finalmente sale con mermelada. Lo que hasta ahora no está ubicado es dónde está la mermelada y muy probablemente la mermelada se esté cocinando en la casa del Uberrimo, que está haciendo llamadas para todas partes. Sí, de acuerdo, profesor. Profesor, muchas gracias. Ha sido muy grato reencontrarme con usted acá de nuevo. Fue mi profesor hace mucho rato y agradeciéndole su tiempo y sus conocimientos, profesor. Gracias, Jaime. Y gracias por la invitación a Akira. Sí, gracias. Bueno, a ambos muchas gracias por la participación, por acompañarnos y el tema es bastante álgido. Esperemos que políticamente esta reforma encuentre un muro y no pase. Y ojalá en breve pensemos en una verdadera reforma tributaria que le apunte a una arquitectura impositiva que alimente en verdad la economía colombiana y nos lleve hacia una idea de desarrollo. Muchísimas gracias, profesor Ricardo Bonilla, por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Jaime, muchas gracias por acompañarnos como redactor económico en este proyecto de Akira Medios. Un agradecimiento muy especial a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y en nombre de la Corporación Cultural Babilonia y de Akira Medios, para todos un abrazo y muchísimas gracias. Felicidades y mucha salud en estos momentos. Gracias. Gracias, con mucho gusto. Gracias, Edgar. Saludos a todos. Saludos, profesor. Chao. Chao.